Hola, esto es Teológicamente y en este video te quiero explicar quiénes fueron los Cerintianos. Así que quédate conmigo. Yo soy la luz del mundo. Ahora continuamos con nuestro estudio de las doctrinas centrales. Fue aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, Es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. El que me sigue no andará en tinieblas. Antes de comenzar este video, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya te viste la película de La Mujer Maravilla 1984? Bueno, la trama de la película se trata de una piedra misteriosa que tiene el poder de poder cumplirle a las personas su deseo más grande. Algo así como la lámpara de Aladino, nada más que esta piedra solamente te da un deseo en vez de 3. Bueno, cuando Diana, que es la Mujer Maravilla, tiene la piedra en sus manos, ella pide su más grande deseo: volver a estar con su amado Steve, que como recuerdan había fallecido en la otra película de la Mujer Maravilla. Ahora, para sorpresa de todos, poco tiempo después en la película, finalmente Steve regresa del más allá. Bueno, realmente no regresa Steve, sino que solamente como que su alma toma posesión de un hombre temporalmente. Y durante casi todo el resto de la película, Steve permanece dentro de este otro hombre, hasta que finalmente Diana y Steve se dan cuenta que esta relación simplemente no puede funcionar de esta manera. Y una vez más vemos a la Mujer Maravilla llorando por tener que desprenderse de su amado Steve. Ahora, aunque esta película es solamente ciencia ficción, nos ayuda a entender un poco lo que los cerintianos creían con respecto a Jesús. El cerintianismo comenzó con un hombre llamado, aunque usted no lo crea, Cerinto, que vivió a finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, que de una vez les anuncio, fue contemporáneo del apóstol Juan. Lo que hoy sabemos de la persona de Cerintio es muy pero muy limitado. Sin embargo, gracias a los escritos de los padres de la iglesia, tales como Ireneo, Hipólito y Tertuliano, sí tenemos mucha información sobre lo que Cerintio creía. Ahora, para entender a Cerinto, de entrada necesitamos saber que Cerinto fue un judío que adoptó ideas del gnosticismo y del cristianismo. Con respecto a Dios, Cerinto parecía tener una creencia gnóstica. Para Cerinto, el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios supremo, sino una divinidad inferior llamada Demiurgo. Demiurgo, un ser divino inferior al Dios supremo que fue el responsable de crear el mundo material. Como para los gnósticos toda materia es mala, el Dios Supremo no pudo ser el responsable de haber creado la materia. Así que el Dios Supremo creó a seres inferiores divinos, llamados demiurgos, que se encargaron de hacer el trabajo sucio, si lo pudiéramos poner de esa manera. Pero esta creencia no fue la que distinguió a Cerinto de entre otros muchos gnósticos en ese tiempo. Lo que realmente distinguió a Cerinto fue lo que él creía con respecto a Jesús. Para Cerinto, Jesús y Cristo eran dos entidades completamente diferentes. Jesús para Cerinto fue un hombre ordinario, el hijo genético entre José y María, que excedía a otros hombres de su época en sabiduría y en justicia. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu del Cristo divino descendió en forma de paloma sobre el Jesús hombre y permaneció en el Jesús humano por algún tiempo, muy similar a lo que ocurrió en la película de la Mujer Maravilla, donde el espíritu de Steve toma posesión de este cuerpo de este otro hombre. Durante los años de ministerio, el Espíritu del Cristo Divino le ayudó al Jesús humano a poder realizar milagros, señales, prodigios y enseñarle a las personas acerca del Dios Supremo. Pero en cierto momento de su vida, antes de la pasión, el Espíritu del Cristo Divino se retiró del Jesús humano. Para Cerinto, el que nació,
sufrió y fue crucificado fue el Jesús humano, mientras el Cristo divino no padeció ningún sufrimiento. Epifano de Salamina incluso dice en su libro llamado El Panarión que Cerinto incluso escribió su propio evangelio llamado Evangelio de Cerinto, que lamentablemente, o gracias a Dios, no sobrevivió ninguna copa en la historia de ese documento. Pero obviamente desde el comienzo ese libro no fue un libro canónico. Incluso Jerónimo, otro padre de la iglesia, lista a Cerinto como uno de los muchos mutiladores del verdadero evangelio. Ahora, lo que hace a Cerinto un personaje muy pero muy interesante en la historia de la iglesia cristiana es que algunos padres de la iglesia han sugerido que el apóstol Juan escribió el evangelio según San Juan y la primera epístola de Juan para contraatacar las enseñanzas de los cerintianos. Es por esta razón que el evangelio de Juan es muy diferente a los tres evangelios sinópticos. Y por eso el evangelio de San Juan se data regularmente al final del primer siglo. Es como si Juan no tenía las intenciones de escribir otro evangelio, aparte de los tres que ya estaban circulando, pero que al salir las enseñanzas de Cerinto, Juan se dio a la tarea de escribir la verdad sobre Jesús. Ireneo en particular es uno de estos padres de la iglesia que dicen que Juan escribió su evangelio para confrontar las herejías de Cerinto. Ireneo escribe: Juan, el discípulo del Señor, predicó la misma fe, pues con su evangelio quiso erradicar el error sembrado entre muchas personas por Cerinto, y mucho antes que él por los llamados Nicolaitas, los cuales son una versión de la falsamente llamada Gnosis, a fin de confundirlos y probarles que hay solo un Dios, y no es, como ellos dicen, uno el Creador, otro el Padre del Señor, un tercero el Padre del Hijo, un cuarto el Cristo. Contra los herejes, libro 3, capítulo 11. Bueno, ha llegado nuestro tiempo de nuestro dato curioso. Hay un libro muy pero muy famoso que escribió el historiador Eusebio llamado Historia Eclesiástica. En este libro, Eusebio relata una historia que le contó Ireneo, que a su vez Ireneo la había escuchado de Policarpo, que fue uno de los discípulos del mismísimo apóstol Juan, cuando el apóstol Juan tuvo un encuentro con Cerinto en Éfeso en un baño público. Eusebio relata esta historia y dice: el apóstol Juan entró una vez en los baños, pero cuando se enteró de que Cerinto estaba allí, pegó un salto y salió corriendo por la puerta de donde estaba, porque no podía soportar estar bajo el mismo techo que él. Y aconsejó a los que estaban con él que hicieran lo mismo, diciendo: huyamos antes que los baños se nos caigan encima, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. Historia Eclesiástica 3:28. Bueno, regresando al cerintianismo. No cabe duda que las enseñanzas de Cerinto fueron tomadas por los padres de la iglesia como una completa herejía. Cerinto solamente hizo una mezcla entre lo que él creía como judío, entre lo que los gnósticos enseñaban y lo que él creía con respecto al cristianismo. Pero hermanos míos, el cristianismo no funciona de esa manera. Bueno, eso es todo por este video. Recuerda, la teología no es aburrida. Así que suscríbete a este canal porque estaremos subiendo más videos que te van a ayudar a entender mejor la teología. Así que... Nos vemos. Uy, ¿qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?